Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Un gusto nuevamente volver a compartir con ustedes cosas espirituales, ¿ya? Aquí en el canal La Voz del Desierto. El tema de hoy día se llama La Roca y la Iglesia. Hoy día nosotros podemos ver que existen muchas iglesias cristianas que tienen diferentes títulos y nombres, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver con la escritura quién realmente edificó la iglesia y si yo me encuentro en alguna dominación, si cuadro con las características que la Biblia dice y si somos sinceros y estamos de acuerdo en lo que hoy día dice la palabra de Dios, estamos en una buena senda, ¿ya? Muy bien, vamos a leer San Mateo capítulo 16 y el versículo 13, la confesión de Pedro. Aquí el Evangelio dice algo bien interesante, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo anuncia el que va a construir su iglesia. Vamos a leer el versículo 13, dice, viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús le dice, ¿qué dice la gente de mí? Y hoy día, como también hoy día, hay muchas cosas que se hablan acerca del Señor Jesucristo. Dice que en los tiempos de él, algunas personas sinceramente pensaban que era Juan el Bautista resucitado, otros que eran Elías, otros que eran Jeremías o algunos de los profetas que había resucitado. Pero después el Señor Jesucristo dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora le preguntan, ustedes que caminan conmigo, ustedes que han comido conmigo, ustedes que han dormido conmigo, donde llegaba los discípulos, los apóstoles estaban con el Señor Jesucristo. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que estábamos esperando, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí aparece algo bien interesante para que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo podamos entender. Pedro le respondió bien porque Pedro era inteligente, porque él sabía más que los otros. Vamos a ver que no. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, bienaventurado o feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Aquí aparece algo bien importante que como hijos de Dios nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer en la revelación del Señor Jesucristo. Porque el Padre se lo reveló a Pedro, porque era sincero, era impulsivo, tenía muchas cosas, pero el Dios se lo reveló a él. ¿Y qué es la revelación del Padre? La revelación del Padre es la Biblia, la revelación es la palabra de Dios. Pero mire que es interesante, pero es toda la palabra de Dios. Algunas personas dicen que el Antiguo Testamento ya está como obsoleto y lo único que tenemos que leer nosotros es el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es Evangelio y el Antiguo Testamento no. Pero algo bien importante, que el Señor Jesucristo no vino a destruir el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo vino a confirmar el Nuevo Testamento así como el Antiguo. Porque él citaba la Escritura. Jesucristo en su ministerio él citaba el Antiguo Testamento. Es decir, que estaba confirmando el Antiguo Testamento. No lo estaba destruyendo. Si nosotros pensamos realmente de que somos iglesia de Dios y que tenemos la verdad, debemos creer en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Porque si no creemos o creemos solo en una parte de la escritura y rechazamos otra, es porque no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin dice que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí la escritura es clara, dice porque todas las cosas que se escribieron antes
es decir, antes del Nuevo Testamento, son para nuestra enseñanza, se escribieron para nosotros como consolación. De hecho, en la Escritura hay una maldición para las personas que añaden Biblia o quitan Biblia. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 18 dice la Escritura. Jesús dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que nosotros creemos que hasta el libro de Apocalipsis, hasta ahí se escribió la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. No se le puede añadir, pero tampoco se le puede quitar. Versículo 19 dice, si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, ahora una persona ahora que al revés le quitara, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algo bien importante. Si nosotros pensamos que somos la iglesia de Dios, nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, pero completamente. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver que Pedro creyó en la revelación y Dios le dio la revelación a Pedro, así como a los otros apóstoles posteriormente. Ahora lo dice lo siguiente, el versículo 18. Yo también te digo, tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego significa piedrecita, ¿ya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, de la muerte, no iban a hacer que la iglesia se muriera. Ahora aquí aparece algo bien interesante que tenemos que leer, basado en nuestro texto bíblico. Dice la Escritura que Jesucristo iba a edificar su iglesia sobre la roca. ¿Quién era la roca? ¿Era Pedro o era el Señor Jesucristo? En la Biblia la roca está relacionada con la divinidad, no con un ser humano. No se puede edificar una iglesia en un ser humano, porque Pedro era tan imperfecto. No podíamos, en el Antiguo Testamento la iglesia estaba edificada sobre Jehová o Yahvé. Aquí en el libro de Deuteronomio vamos a ver que la palabra roca está relacionada con Dios y también en la nueva iglesia sobre Cristo, hablando del Padre y el Hijo, ¿ya? Aquí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, hablando de Jehová, ya, de Dios. Versículo 32, 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré, dice, a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. En el Antiguo Testamento y los Salmos se habla en muchos pasajes que Jehová es la roca, porque la iglesia en el Antiguo Testamento, que se formó de manera organizada con Israel, estaba edificada en Dios y también en la revelación, porque Dios le dio a los profetas la palabra de Dios del Antiguo Testamento que le llamamos nosotros. Pero ahora si vamos a 1 Corintios, vamos a ver acá, 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver que en diferentes pasajes de la Escritura dice claramente que Cristo es la roca. La iglesia no puede estar cimentada en un ser humano porque todos los seres humanos somos imperfectos. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Así que el Señor Jesucristo iba a edificar su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la roca que Él era. Ahora acá el pasaje bíblico dice algo bien interesante, ¿ah? Dice la Escritura acá, y las puertas del Hades, en alguna Biblia salen la Hades está relacionada con la muerte, con el infierno, porque la palabra Hades significa morada de los muertos, no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia no iba a morir. Yo le digo lo siguiente, la verdad de Dios, la Biblia sí, la Biblia dijo que habría un gran tiempo de apostasía, dice San Pablo, iba a haber también en el Apocalipsis un caballo de color negro, era un cunatismo, pero la iglesia jamás se perdió. Siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo pequeñito que a veces la luz, cierto, parecía que se apagaba, pero no se apagó la luz. Por eso en el debido tiempo las verdades se fueron entendiendo, no se fueron restaurando. La verdad no se puede restaurar porque la verdad nunca se ha perdido, la iglesia nunca se ha perdido. Recuerden ustedes que la verdad la tiene Dios.
La única manera de destruir la verdad es destruir a Dios, pero Dios es indestructible. Entonces los hombres volvieron a entender la verdad, pero la verdad jamás ha muerto. Porque acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, se habla que la verdad es eterna, porque la verdad es Dios. Aquí dice la palabra de Dios, dice lo siguiente en Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí la escritura es clara. La escritura dice que el evangelio es eterno, así que el evangelio no puede morir. Así que siempre Dios tuvo una iglesia. Ahora la palabra iglesia, eclesia, viene del griego y no se refiere a las denominaciones en particular, que una iglesia sea la única verdad que acá está en la tierra. Algo bien importante quiero decir, que la Biblia habla de iglesia. La palabra iglesia significa congregación, o los que son llamados a congregarse. Es decir, que la palabra iglesia eres tú, soy yo, son las personas que sinceramente creen en Dios, que caminan a la luz que Dios le ha dado hasta la revelación, que llegan a entender y son sinceros y la ponen en práctica. Ellos son la iglesia de Dios. Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias. Dios tiene hijos sinceros, así que también hay quizás hijos que no son sinceros, que están con otros motivos, pero Dios tiene ciertas ovejas en todos los lugares. Y el único pastor, el príncipe de los pastores, es el Señor Jesucristo. Por eso acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, es bien clara la escritura. Viene diciendo que un día el Señor va a juntar a todas sus ovejas fieles, sus ovejas que son sinceras, y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. La gente, cierto, que hemos visto, que nos explicamos en Cristo, que creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, y yo solo creo en unas partes, o digo que la Biblia está llena de mitos y leyendas, ya no soy iglesia de Dios. Acá dice lo siguiente en San Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí la palabra es bien clara. Esto aplicaba a los gentiles, pero también hoy día en todas las iglesias hay gente sinceramente que ama a Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo va a haber una sola religión, para llamarlo así, y un solo pastor, una sola voz que hable. Por eso dijo Jesucristo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz. Por eso es importante, oirán lo que la palabra del Señor dice. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Porque la verdad y la salvación está únicamente en Jesucristo, únicamente en Dios Padre, que confeccionó el plan de la salvación. Por eso yo le digo, la iglesia nunca ha muerto. Porque la Biblia claramente dice que la iglesia, las puertas del infierno o de la muerte, no prevalecerían sobre ella. Versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios le dijo a San Pedro: a ti te daré la llave del reino de Dios. Ahora, todos nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, ustedes saben que una llave abre. Pedro utilizó las llaves del reino de Dios, porque cuando cayó el Espíritu Santo, fue el primero que le predicó a los israelitas, y se convirtieron como 3.000 almas. Después le fue a predicar al Cornelio. Por eso Pedro, Dios le mostró una visión, que tenía que comer animales que se arrastraban. Después Dios le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y después le va a entregar el mensaje: abre la obra con los gentiles. De esa manera él utiliza la llave del reino de Dios, es decir, que abre, le muestra el evangelio para que ellos lo acepten. Y también el Señor a la iglesia ha dado una autoridad. Por eso la iglesia, todo lo que ata en la tierra es atado en los cielos, que se desata también es desatado en los cielos, es la autoridad. Por eso ningún ser humano le puede decir a otro: quién eres tú. La autoridad viene de Dios. Y Dios siempre la autoridad se la ha dado a la gente sencilla, la gente normal, las personas que sinceramente están dispuestos, como los apóstoles, a dejar cosas por el Señor para seguir. Mis queridos amigos y amigas y hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo, y tú forma parte de la iglesia del Señor. Si tú estás escuchando este canal,
Si tú asistes a una iglesia, congrégate en tu iglesia. Y si quieres escuchar el canal, sigue escuchando el canal y también puedes tú tener tu iglesia en tu casa. Cada vez que tú con tu familia estudias la palabra del Señor, eres una iglesia. La iglesia está relacionada con los que adoran al Señor. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor, cierto, nos bendiga. Vamos a dar gracias a Dios que está lloviendo, llovió, sigue lloviendo en algunos lugares acá en la cuarta región. Tenemos que darle gracias a Dios que nos da la bendición de la lluvia. Hay que acordarse de Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia por comprender que tu palabra es bendita y santa y que los hermanos que nos escuchan al otro lado podamos edificar nuestra fe en la roca que es el Señor Jesucristo, para que también como este evangelio es eterno, también nosotros tenemos la bendición de tener la vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.